Buenos días. Para la materia de teoría penal y del delito, hoy voy a hablar del causalismo, finalismo y el funcionalismo. Como tal, para profundizar en la dogmática penal es necesario entender que estos sistemas no son solo teorías aisladas, sino una evolución histórica que responde a la pregunta: ¿cómo determinamos si una persona es responsable de un delito? A continuación, presentaré un análisis de la transición de la estructura mecánica hasta la funcional, optimizando la identidad de las figuras penales conforme a la lectura de Amuchategui. Iniciando, empezaré con el sistema causalista, es decir, el fisicismo jurídico. Este modelo surgió bajo la influencia del positivismo científico del siglo XIX. Su objetivo era aplicar el rigor de las ciencias naturales al derecho penal. Como tal, esta acción se reduce a un impulso volitivo que causa un movimiento corporal y un resultado, es decir, el contenido de la voluntad, la intención, no interesa en esta etapa, solo importa que el sujeto haya sido la causa física del evento. Como una identificación del delito puede ser un injusto objetivo, es el tipo y la antijuricidad son puramente descriptivos. Se analiza si el acto rompió una norma y causó daño externo. Y el otro es la culpabilidad psicológica, es decir, aquí es donde se analiza el nexo entre la mente del autor y el hecho, si hubo dolo o culpa, pero como algo externo al acto mismo. Y otro punto es la limitación, es decir, no puede explicar la omisión ni la tentativa de manera lógica, ya que en la omisión no hay un movimiento físico que causa un resultado, y en la tentativa el resultado físico pues como tal no existe. El sistema finalista, es decir, yendo al segundo, el sistema finalista, yéndonos al giro ontológico, eh, hablando desde la doctrina, Hans Welsel sostiene que el derecho no puede ignorar la realidad, es decir, el hombre siempre actúa con un propósito. Como un análisis de la conducta como tal, la acción es finalista, no ciega. Es decir, el hombre, gracias a su conocimiento causal, puede prever las consecuencias de su actividad y dirigirla a un fin determinado. La identificación y redacción penal. En la fase interna, el autor selecciona el fin, es decir, los medios para lograrlo, y considera los efectos concomitantes en su mente. Y la fase externa es la ejecución de los medios elegidos en el mundo real. Otro punto es la optimización del tipo, es decir, el dolo se traslada al tipo penal. Esto significa que si alguien mata a otro, el análisis de si quería matar se hace desde el principio, no hasta el final del juicio. Y el impacto en la figura se perfecciona la distinción entre el error de tipo, es decir, creer que si disparas a un árbol cuando es una persona, y el error de prohibición, saber que disparas a una persona, pero creer que es legal. Como punto 3, sería la teoría de la acción social, es decir, actúa como un criterio de relevancia, sostiene que para que el derecho penal intervenga, la conducta debe tener un significado en la relación del individuo con su entorno. Como tal, la identificación, si un movimiento es reflejo como un estornudo o producto de una fuerza física irresistible, no hay acción social, porque no hay una participación del individuo como ser social. Otro punto, por ejemplo, es la relación con la ley. Sirve para excluir del derecho penal conductas privadas o insignificantes que no afectan la paz pública. Y el funcionalismo sistémico y normático es la tendencia moderna predominante. Aquí el delito no se entiende por la biología, es decir, la causa, ni por la psicología, el fin, sino por la norma. En el funcionalismo moderado de Klaus Roxin, nos comenta que el derecho penal debe proteger bienes jurídicos, como tales como la vida, como la propiedad.
como ejemplos. Y la responsabilidad penal depende si el autor creó un riesgo que la ley prohíbe. Y en el funcionalismo radical de Gutten-Jacobs, el derecho penal sirve para confirmar que la norma sigue vigente. El infractor es visto como un fallo en el sistema que debe ser corregido para que la sociedad siga confiando en las reglas. Y la optimización técnica, la imputación objetiva como tal, sería como creó el sujeto un riesgo jurídicamente desaprobado. Ese riesgo se realizó en el resultado está dentro del fin de protección de la norma. Son como pues tres preguntas que se pueden hacer relevantes sobre el tema, ¿no? Y hablando de la síntesis de relación doctrinal del causalismo al finalismo, pasamos de ver el delito como un accidente físico a verlo como una intención dirigida. Del finalismo al funcionalismo, pasamos de analizar la mente del autor a analizar el papel del autor en la sociedad. Si un médico opera y el paciente muere, el causalista diría que él lo mató, es decir, la causa. El finalista diría que no quería matarlo, o sea, el fin. El funcionalista diría que actuó conforme a su rol profesional y por lo tanto, pues no hay delito, el riesgo permitido. Como tal, antes de la conclusión de este tema, creo que es importante abordar ejemplos como tales para poder comprenderlo al 100 el tema que se está hablando. Y siento que lo más efectivo para analizar es un mismo hecho donde las tres perspectivas se puede ver desde las tres perspectivas. Es decir, en este caso, el ejemplo que voy a utilizar, el que se suscita para este hecho, va a ser un conductor sobrepasa el límite de velocidad por 20 km por hora, pierde el control del vehículo y atropella a un peatón, causando la muerte. Si nos vamos desde el causalismo, aquí entra. En este sistema, el jurista se pregunta, ¿el movimiento corporal del sujeto produjo el resultado? Como tal, el conductor accionó el acelerador. Fue un movimiento voluntario y este generó una cadena causal física que terminó en el impacto con el peatón, es decir, un resultado. Como tal, hay acción, porque hubo un movimiento voluntario que causó el daño. La antijuricidad se comprueba porque mató, porque matar está prohibido. Es decir, aquí se están identificando los puntos desde el aspecto del causalismo. Continuando a la culpabilidad, hasta esta etapa final se analiza si el conductor fue imprudente, es decir, si hubo culpa o si quería matarlo, si hubo dolo. Si se demuestra la imprudencia, pues hay delito como tal. Y pues el enfoque aquí es que el delito es un proceso mecánico de causa y efecto. Igual, el mismo ejemplo, conductor sobrepasa el límite de velocidad por 20 km por hora, pierde control y atropella al peatón, causándole la muerte desde el finalismo. Aquí el jurista se pregunta, ¿hacia dónde dirigía el autor su voluntad? ¿Cuál era su objetivo? Empezando como en el análisis, el conductor no tenía la finalidad de matar. No hubo dolo de matar, no había una intención. Su finalidad era llegar más rápido a su destino. Sin embargo, eligió mal los medios para su fin, es decir, pues el exceso de velocidad. Como tal, en el análisis de la culpa, es decir, la imprudencia, ocurre desde el tipo penal. No se analiza solo matar, sino matar por imprudencia. Y una diferenciación es que si el conductor hubiera acelerado específicamente para arrollar al peatón, la finalidad cambiaría el delito de un homicidio culposo a un doloso desde el primer paso del análisis. Es decir, todo lo que hemos analizado anteriormente, desde ahí cambiaría todo, si hubiera habido dolo. Y pues como tal, el delito es el ejercicio de una actividad dirigida a un fin ilícito o mal gestionado. Es el enfoque que hay como tal. Y para terminar el área de los ejemplos, como tal, de nuevo, conductor, 20 km por hora,
sobre el límite de velocidad, atropella a peatón y genera la muerte desde el funcionalismo. Aquí el jurista se pregunta, ¿el conductor creó un riesgo que la sociedad no tolera y que la ley busca prevenir? Y empezamos de nuevo desde el análisis. El derecho establece un riesgo permitido, es decir, conducir a la velocidad permitida. Al rebasar el límite, el conductor creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Aquí como tal, el resultado, es decir, la muerte, es la realización exacta de riesgo que la norma de tránsito quiere evitar. Por lo tanto, el resultado lo es imputable al conductor. El conductor falló en su rol de ciudadano responsable en el tráfico. La pena sirve para reafirmar que la norma de tránsito debe respetarse para que el sistema social funcione. Y como tal, el enfoque desde el funcionalismo es que el delito es una infracción a la norma que protege bienes jurídicos o la estabilidad del sistema. Y como mencionamos anteriormente, pues un bien jurídico pues es como tal la vida. Espero que estos ejemplos hayan servido. Como tal, a mí me ayudaron para definir y enclarecer mayormente estas tres corrientes y como en un mismo ejemplo pues podemos diferentes análisis, diferentes enfoques y pues diferentes punibilidades y todo este tema. Como tal, como conclusión de este tema, mi conclusión, estos sistemas proporcionan al jurista las herramientas para segmentar el análisis del delito. Es decir, mientras el causalismo nos da la base material, el finalismo nos otorga la base subjetiva. Y el funcionalismo nos permite aplicar la ley con un sentido de justicia social y política criminal efectiva. Como tal, los tres tienen sus puntos a favor, a tomar en cuenta, pero como podemos darnos cuenta en los ejemplos y en el análisis que realicé anteriormente, pues el funcionalismo es el que sería más coherente pues hoy en día en nuestra sociedad. De igual modo, muchas gracias y es todo de mi parte.